Juan capítulo 10. Y vamos a leer los primeros 6 versículos, santos hermanos en la fe. Juan capítulo 10. Del verso 1 al 6. ¿La tenemos? La Biblia dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Versículo 3. A este abre el portero, y las ovejas, ¿qué dice? Oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Versículo 5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Fíjense ustedes, toda la historia de Israel, el pastoreo siempre ha sido parte conocida de la vida agraria cotidiana. Todas las personas sabían que las ovejas son los animales más desamparados, indefensos, extraviados, sucios, y requieren supervisión, dirección, rescate, limpieza constante, si no, se muere. A una oveja es capaz de comerse hasta un alambre, ¿verdad? Por eso el pastor tiene que estar guiándolas. Yo tengo un primo hermano que se casó con una muchacha de Guanajuato, y su papá se dedicaba, ya no vive su papá, se dedicaba a la industria ganadera. Y tenía un lugarcito donde estaban ovejas, otro donde tenía caballos y otro donde tenía vacas. Entonces íbamos a ver a las ovejas. Y él nos decía, a los animales, estos animales, si les dejas alambre, si les dejas basura, se la tragan. Porque no son capaces de distinguir muchas de las veces qué es bueno y qué es malo. No por algo Dios nos compara con las ovejas. ¿Qué necesitan? Cuidado, ¿qué necesitan? Protección, ¿qué necesitan? Estar supervisadas, saber qué están comiendo, ¿verdad? Que necesitan estar siendo guiadas. Y fíjense ustedes, los grandes santos hombres de Dios, los patriarcas, no solamente fueron entrenados como pastores, como Abraham, Isaac, Jacob, fueron pastores. Vamos rápidamente a Génesis, capítulo 26 como ejemplo, verso 12 al 14. Y fíjense ustedes qué hermoso es esto, porque este es el panorama de la Biblia que nos enseña, muy breve, en cuanto a un pastor. Y dice el verso 12: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Versículo 13. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Versículo 14. Y tuvo hato de ¿qué? Ovejas, hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos, ¿qué dice? Le tuvieron envidia. De la misma manera, Moisés, en el libro del Éxodo, se nos dice que fue pastor. David, en el primer libro de Samuel, se nos dice que fue pastor. Y en el Antiguo Testamento frecuentemente se usa la figura o la imagen del pastoreo para describir a Israel como el rebaño de Dios. Vayamos al Salmo 77, versículo 20. Yo oro a Dios, ¿verdad?, para que el Señor nos siga hablando a nuestro espíritu, porque Él tiene cuidado de nosotros. Jesús es nuestro pastor, y estos primeros 6 versículos que vamos a estudiar son tan hermosos que nos van a describir cómo identificar a un falso pastor
y al verdadero pastor. Dice el verso 20: condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés. ¿Y qué dice? ¿Cómo fue que condujo Dios a su pueblo? Con su mano. ¿De qué manera? ¿Y a quién? Perdón. A las ovejas. Entonces, Dios compara a su pueblo como ovejas. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta que Dios es nuestro pastor? El salmo que todo el mundo conoce, el Salmo 23, verso 1. ¿Qué dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este es un salmo precioso, apúntalo. Salmo 81, ese ya lo vas a ver en casa. Y a los líderes de la iglesia nos llama pastores. Vean Números 27, versos 16 y 17. Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón, ¿qué dice? Sobre la congregación. Verso 17. Que salga delante de ellos y que entre delante de ellos. Esto es hermoso porque habla de protección, de guía. Que los saque y que los introduzca para que la congregación de Jehová no sea. Fíjate qué hermoso. Entonces, si alguien pregunta, ¿de dónde salió la palabra pastor? Uy, mano. En el Antiguo Testamento ha sido dada por Dios y en el Nuevo Testamento también se usa. Vamos a Hechos capítulo 20, verso 28 y 29. Porque los escritores del Nuevo Testamento también usaron la misma terminología conocida de pastor para describir a la iglesia. Por tanto, mirad por vosotros, ¿y qué? Entonces, ese es un rebaño. Este es un rebaño. La iglesia es una familia en la fe y es un cuerpo en Cristo. De este rebaño, se los digo de veras con mucha sinceridad, el predicador es responsable de lo que dice, lo que les dice. Ay del pastor que está manipulando a las ovejas. Ay del pastor que sangra a las ovejas. Ay del pastor que maltrata a las ovejas. Porque no se está metiendo directamente con un ser humano común y corriente, se está metiendo con Dios. Verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, ¿quién nos puso? Os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y por supuesto, que aunque la metáfora de un pastor sugiere atención, cuidado tierno, también se puede desafortunadamente describir un gobierno maltratador, duro, autocrático. Y regresemos a Juan capítulo 10, versículo 1. Y esto es preciosísimo. Vamos a ir viendo palabra por palabra hasta donde el tiempo nos alcance. ¿Y por qué? ¿Qué es redil, verdad? Fíjense ustedes. De cierto os digo, aquí habla Jesús, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Aguántame. ¿Se acuerdan ustedes qué significa la palabra de cierto? Ya la estudiamos. Es verdad, es verdad. Anticipa una declaración de gran importancia. Jesús comenzó su discurso identificándose Él como el verdadero pastor. Un contraste agudo con los falsos pastores. Y fíjense ustedes, todas las aldeas de las regiones pastoriles de Palestina tenían un redil donde las ovejas pasaban la noche.
Fíjense ustedes, el redil era una especie como de dormitorio. Por favor, David, pasen 3 personas, por favor, voluntarios. David, sin descuidar infórmate aquí. ¿Puedes venir, Pablo? Aquí. Otros dos, a ver, ven tantito. Tú eres el pastor, acá. Tú eres el pastor, otro y acá. ¿Qué era el redil? Era un terreno donde había un dormitorio para ovejas nada más. El pastor llevaba a apacentar, alimentar a las ovejas. Estaba cuidando de las ovejas, que no se comieran nada impropio, que no se comieran nada que les afectara su digestión. Pero resulta que al término de la jornada, en el redil había una sola puerta. En esa puerta estaba otro pastor. Ese pastor recibía las ovejas que el pastor le entregaba, porque era responsabilidad de recibirlas. El pastor era responsable de alimentar esas 3. Vayan haciendo una fila, como metiéndose. Y el pastor me está entregando las ovejas. A ver, como que me estás entregando las ovejas. ¿Qué hacía el pastor del redil? Las revisaba. Es un ejemplo. Las checaba. Esta se comió un alambre o un hot dog. ¿No? ¿Contra quién iba el pastor del redil? Te dije, ¿no? Esa era la labor del pastor. El pastor del redil, ¿quién crees que es? Jesucristo. Que recibía lo que le encomendó al pastor que estaba apacentando a las ovejas. No había otra entrada, sino que era la única, y el pastor, a ver, pásale, y empezaba, muy bien, y y la checaba. ¿Por qué viene esta oveja? Es un ejemplo, ¿eh? Esta oveja, ¿por qué viene golpeada? ¿Contra quién iba? Contra el pastor. Yo no te puedo recibir. ¿Qué trabajo hiciste? Pásale. Ahí hay otro que las va a curar. Santo Cristo. Y revisaba la otra oveja. Ah, creo que sí. Sí, me la maltrataron, pero bueno. Pero está bien, pásale. Pasen a sus lugares, por favor. Gracias, Pablo. Denle un aplauso a los hermanos. Fíjense, todo el día el pastor es un ejemplo, ¿verdad? Aunque no dudo que en algún momento Dios llame a Pablo a pastorear, y en la bronca, no es cierto, en la situación que nos metemos, ¿no? Porque es de mucha responsabilidad. Entonces el pastor todo el día apacentaba, les llevaba a comer y regresaban al redil. Y entonces aquí hablando Jesús, el que no entra por la puerta en el redil, esta era la entrada. El que entraba por otro lado era un ladrón, era un falso pastor, era el que se quería robar las ovejas. Es lo que dice. Sino que sube por otra parte, ¿ese qué es? Por eso el pastor tiene que estar, decíamos hace muchos años, ojo chícharo con las ovejas. Ahí anda un muchacho, un señor queriéndose robar las ovejas o infiltrado. El pastor tiene que estar, ¿qué óvole? Vigilando, porque es responsabilidad las ovejas. Fíjense qué precioso, pero qué responsabilidad. Fíjense ustedes, puesto que el portero, cuando no permitía el ingreso de extraños, los posibles ladrones entraban por el techo, por aquella puerta que está abierta, que no es la única. Es un ejemplo, es un ejemplo. Entonces el pastor tenía que estar cuidando de las ovejas. Ese es el trabajo. Y cada uno de esos elementos corrientes en la vida cotidiana tenían un significado simbólico
en la metáfora del Señor. Fíjense, ¿quién es la puerta? De acuerdo a lo que dice Juan, capítulo 10, verso 7. A ver, ponle por favor, mi hermano. Volvió pues Jesús a decirles: es verdad, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. No tiene el redil ninguna comparación con el cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo ya no entran los ladrones, ¿verdad? Sino al redil en donde están, sí, descansando, sí, ¿verdad? Esperando, y están con el pastor. Los ladrones y salteadores representan a líderes religiosos judíos que se infiltraban, metían enseñanza leudada. Esos querían únicamente robarse a las ovejas. Y los líderes fueron los últimos en el linaje de largo de pastores, en donde, de acuerdo a lo que dice la Biblia, estamos viendo, otra vez regrese al 1, por favor. Apunten porque los vamos comparando. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil, es decir, en el dormitorio, en el lugar de refugio, en donde deben de estar cuidadas, es decir, ¿quién nos cuida? Jesús. En el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. ¿Cómo podemos identificar a un ladrón, a un salteador? Vamos a Isaías 56. Esto que vamos a leer es muy fuerte. Así dijo Jehová: guardar derecho. ¿Y qué dice la Biblia? Y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Ahora vete al verso 10. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. ¿Todos ellos qué? Perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Verso 11. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Es decir, no quites el versículo por favor. Un pastor que no estudia, alguien que no busca de Dios, un padre de familia que no está buscando del Señor, que está dormido nada más espiritualmente, únicamente aletargado, Dios mío, ¿qué luz puede tener? Y Dios está demandando a los líderes, a los padres de familia, que deben de guiar a Dios, a sus hijos a través de la palabra de Dios, educarlos, transmitirles la verdad. Y un pastor que no hace eso, llámese pastor casa en la familia o pastor congregacional, cae en la pereza espiritual, no tiene discernimiento. Llega una secta y lo confunden. Ay, pero es que también usa la Biblia. Satanás usa la Biblia también y se la sabe de memoria. Y esos perros comilones son insaciables. Los pastores no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca ¿qué? Su propio provecho. Cada uno ¿qué? ¿Qué? Vergüenza. Únicamente lo suyo, lo propio, sangrando a las ovejas, trasquilándolas, sacándoles dinero. Dios mío. Jeremías 10:2. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones, ¿qué dice la Biblia? Ahora el verso 21. Primera enseñanza, no hagas lo que ellos hacen. Verso 21. Porque los pastores se enfatuaron y no, ¿qué dice? No buscaron a Jehová. Por tanto, ¿qué dice la Biblia? No prosperaron. ¿Y todo su ganado se qué? Dios mío. Muchas veces porque hay divisiones en las iglesias, celos, envidia. Estamos hablando de esa manera. Y en una familia
donde el pastor de casa, en lugar de buscar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, en lugar de poner en manos de Dios su esposa, sus hijos, andan otras cosas. Y eso es grave. ¿Qué sucede con la familia? Se esparce, se dispersa. Y papá tiene que estar al frente, el pastor tiene que estar al frente. En Jeremías 50, verso 6. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores les hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte collado, ¿y qué? Se olvidaron de sus rediles. ¿Ya te acuerdas qué es el redil? ¿Qué les interesaba? Llámese pastor de casa. ¿Qué les interesaba? Nada más comer, beber. Mi familia, qué bien. Jeremías 21, 23. Pero nadie se escapa del juicio de Dios. Jeremías 23. ¡Ay! ¿Que de quién? De los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. ¿Quién dice? Jehová. Verso 2. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersáis mis ovejas y las espantasteis, y no las, ¿qué? Habéis cuidado. ¿Quién es el responsable? ¿Y en una casa? No las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. En una acusación devastadora de los falsos pastores y lo que el Señor podría pensar para promover su enseñanza, declaró Dios por medio de Ezequiel. Vamos rápidamente a Ezequiel capítulo 34, verso 2. Y esta la voy a leer un poco más rápido. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Verso 3. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Verso 4. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perdiquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza. ¿Y con qué? Verso 5, qué grave. Y andan errantes por falta de pastor. No hay nada más triste que alguien que se diga pastor, ministro, padre de familia, se enseñoree de las ovejas. Qué triste. Las ovejas no son bolsas de papas. Las ovejas no son envases de refresco. Cierto, cierto. El pastor tiene la autoridad dada por el Espíritu Santo de exhortar, de animar, de enseñar la palabra de Dios, pero nunca, escúchalo muy bien, desangrarlas. Alguien que está pidiendo dinero santo de Dios, alguien que está lucrando con el evangelio, alguien que está pidiendo ofrendas hasta para el coche del pastor, hazme favor, es un lucrador, es un mercenario del evangelio. Y un padre trasladado a la familia, un padre de familia que no provee para su casa, es peor que un incrédulo. Ha negado la fe y que únicamente lo mío, sangra, no da nada para la casa. Dios mío, ¿qué cuentas le va a dar a Dios? Verso 6. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Verso 7. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Verso 8. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor,
que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Verso 9. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Verso 10. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré ¿qué? Eso nos dice a nosotros y también a los padres de familia. Porque ¿quién es nuestro primer ministerio? ¿La familia? ¿Quién es tu primer prójimo? ¿Tu esposa, si eres casado? Si no, tus padres. Siguen los hijos. Ese es tu rebaño. Dice la Biblia: y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Los profetas mentirosos a menudo estaban posando de pastores verdaderos, pero también amenazaban a la iglesia primitiva. Hay personas que se dicen ministros, ¿verdad? Pero por dentro son lobos feroces. En Mateo capítulo 7, versículo 15, lo lees en casa. La Biblia dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Pablo advirtió a los ancianos de la iglesia de Éfeso en Hechos capítulo 20, verso 29. Anótalo y lo buscas en casa. Advirtió a los ancianos de la iglesia de Éfeso diciéndole: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros ¿qué? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Tú crees que un falso profeta, un falso predicador, un falso pastor se va a tentar el corazón por las ovejas? No. Por eso la urgencia, santo de Dios, de tu discipulado, de que tengas tiempo con el Señor, que busques con todo tu corazón la presencia del Señor, que corrobores lo que dijo el predicador al día siguiente. Es verdad lo que dijo el predicador, lo comparo con la palabra de Dios, me voy al diccionario. Es mi responsabilidad también como estudiante. Y me doy cuenta cuando es de Dios y cuando no es de Dios. En la segunda carta de Pedro dijo: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructivas, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y Pablo describe en su segunda carta, ¿a quién? A hombres que lucran con el evangelio. Y me reservo el nombre de sectas que se dedican a lucrar, que te prometen parar, pero siguen sufriendo. No digo cuál es. Zacarías capítulo 11, versos 16 y 17, por favor. ¿Y sabes cuál es el último falso pastor? El anticristo. Tendrá apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. Dice el verso 16: porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Verso 17: ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada su brazo, y su ojo derecho del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente, ¿qué dice? Si tú lo comparas, apunta con Daniel capítulo 11, verso 36 al 45, te darás cuenta que así también como segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 al 10, se hace referencia al anticristo. Una paz impresionante en todo el mundo, como nunca la ha habido. Negociaciones como nunca la ha habido. Prosperidad económica como nunca la ha habido. Lo que mucha gente quiere: seguridad en bienes materiales. ¿Y quién se las va a prometer? El anticristo.
Siguiendo con la figura, regresamos a Juan, capítulo 10, verso 3. ¿Cuánto tiempo queda? ¿15? Gracias. Ya leímos qué es el redil, ¿no? Ya sabemos. ¿Y quién está en la puerta? Vamos entendiendo. Jesús. ¿Y quién es el pastor que las lleva a apacentar? Y el pastor que las cuida es Jesús. El pastor que las apacenta es el pastor, ¿verdad? Tipificando al pastor de la iglesia, al pastor maestro o al pastor mismo, que es padre de familia. Pero ¿qué dice aquí? A este abre el portero. ¿Quién era el portero? Lo acabo de decir. ¿Quién estaba en la puerta? ¿Y quién es el portero? A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Esto es hermoso. Que Jesús conozca tu nombre. Se sabe mi nombre, se sabe su nombre, se sabe su nombre, se sabe su nombre. Porque allí dice, oyen su voz y a sus ovejas llama, ¿cómo? Por nombre. ¿Y qué dice? Y la saca. ¿Qué es eso de que la saca? ¿Por qué creen ustedes que les llama por su nombre? Porque las conoce, cierto. ¿Pero por qué creen? Porque son suyas. Un ejemplo, si tú tienes unas mascotitas, generalmente les pones nombre a las mascotas. Y la mascota oye tu voz. Yo tengo un chihuahua, una chihuahua, le llamamos Canela. Entonces, esa, cuando la voy a dejar yo a donde le cortan el pelo, ¿cómo se llama? Al veterinario, la dejo y se pone media, son perros muy nerviosos, muy nerviosos. A veces las encontramos fumando. No, no es cierto. Son perros muy nerviosos. Y cuando escucha, de veras esto es cierto, escucha mi voz la mascota, estoy hablando de perros, voltéalo luego y empieza a moverse, identifica. Yo soy el administrador de ese animal, o sea, es mía. El pastor que compró las ovejas llama a sus ovejas por su nombre. Y no solamente eso, sino que son propiedad de él. Fíjate qué hermoso. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre. ¿Y qué dice? ¿Qué es eso y qué significa? Verso 4, la saca. Verso 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, ¿qué dice la Biblia? Fíjate, esto es algo hermosísimo que nos debe de quitar la inseguridad. Eso es algo precioso en lo que nos debe de restar a nosotros incertidumbre. Porque si a mí Jesús me ha comprado, que es mi pastor, Salmo 23, yo estoy seguro y convencido que nada me va a faltar. Dios usa canales de bendiciones para bendecirnos a todos los cristianos. Sí es cierto, hay veces que estamos muy apretados, sí es cierto, hay veces que estamos en una situación económica difícil, ¿verdad? Pero aquí dice algo, va delante de ellas. ¿Qué hacía el pastor? Estaba vigilando, iba a la delantera, al frente, de que no anduviera una fiera. ¿Y las ovejas qué dice? 1, identifican la voz del pastor. 2, ya las llama por su nombre. 3, él va al frente cuidando de ellas. Estas van seguras, van siguiendo a su pastor. Hablamos de Jesús. Ay de aquel que diga, sígueme a mí, no a Jesús. Se convierte, con todo respeto, en un hombre maldito. Porque al único que tenemos que seguir es a Jesús. Nunca a los hombres, olvídate por favor. Y las ovejas le siguen, porque ¿qué? Conocen su voz. Fíjate. ¿Puedes poner tantito el Salmo 23, verso 2? ¿A qué la saca y a dónde la saca? Porque ahí dicen Juan que la saca, ¿no? ¿A dónde la saca?
En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Esto es hermoso. Acuérdate que el agua tipifica la palabra de Dios. El agua representa la palabra de Dios. Fíjate, el descanso, Dios mío, estar en oración, estar en comunión con el Señor. Es un ejemplo. Alguno se siente agobiado, alguno se siente desesperado, alguno se siente, Dios mío, con tristeza, alguna situación difícil en su casa. ¿Cuál es el alimento que nos da reposo? El agua que nos da, satisface nuestro espíritu. La palabra de Dios. Vengo en oración y viene una paz. Puedo estar llorando, lloro mi pena, lloro mi aflicción, hay liberación en ese momento, un momento de gozo. ¿Qué viene después? Una paz que sobrepasa mi entendimiento, que ni un diazapán, ¿verdad?, te lo puede dar, ¿verdad? Esa es la paz que el mundo da. Ni la mota te la puede dar. Esa es la paz del mundo, porque Jesús dijo: yo les doy la paz, pero no como el mundo las da. O sea que hay una paz ficticia. La droga, el alcohol, la mota, el crack, no sé, ¿verdad? Y esa paz. Alguien pregunta: oye, este cuate parece locutor, ¿no? Con su micrófono, pues es una mona, ¿no? Ahí está. ¿Tú crees que tenga paz ese muchacho? Aparentemente tiene paz, pero es la paz del mundo. ¿Y la paz verdadera cuál es? La que nos da Jesucristo. Juan capítulo 10, verso 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, las que él compró, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocieron su voz. Están identificadas con él porque conocen su voz. Verso 5. Mas al extraño, ¿qué dice? Y el cristiano que estudia la palabra de Dios, el cristiano que pasa tiempo con su pastor Jesús, el cristiano que pasa tiempo diario buscando la comunión de Jesús, el buen pastor, conoce su voz, identifica la verdadera enseñanza, identifica la verdadera doctrina. Y cuando viene un mentiroso, un falso pastor, dice: eso no es de Dios, esa no es la voz de Dios. Al extraño, ¿qué dice? No seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y los creyentes verdaderos nunca, el cristiano verdadero nunca abandona ¿a quién? A Cristo, que es el buen pastor. Santos hermanos en la fe, ninguno que es de verdad salvo se alejará totalmente y completamente de Jesucristo. La advertencia de Jesús. Vayamos a Mateo capítulo 24, verso 24. Esta es una advertencia. Porque se levantarán, ¿qué? Falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Dios mío, si vemos cantidad impresionante de personas, imágenes, llorar sangre, apariciones, pregunta: ¿eso es de Dios? ¿Cómo identificar una señal cuando es de Dios o cuando no es de Dios? Apúntale y lo lees en casa. Gálatas capítulo 1, verso 8. Pablo diciéndole a la iglesia de Galacia: si un ángel o nosotros mismos se les aparece y les da otro evangelio diferente, ese es maldito, anatema, se traduce al español maldito. Si alguien se te aparece a medianoche, si se te apareció San Saturnino en chones y en patines y te dice: ven y alábame, esa es una maldición. Esas apariciones que te dicen: ven y hazme esto en tal parte, en tal cerrito, hazme esto, ese es un anatema, ese es un falso evangelio, porque no te está diciendo que sigas a Jesús, sino que sigas ¿a quién? A una persona, a una imagen, y eso no es de Dios.
Gálatas capítulo 1, verso 8. El 9 dice como si fuera esto, si es que fuera evangelio. Y el verso 10 dice, o trato de agradar a los hombres. Si trato de agradar a los hombres, dice Pablo en el 10, no sería siervo del Señor. Pero específicamente Gálatas 1:8 es la advertencia de los falsos mensajes. Y si alguien te dice, ven, sígueme, que no es Jesucristo, aguas. Ven y adórame a mí, cuidado. Eso es grave. Se apareció fulano, adórame a mí. No, ninguna, Dios no usa la idolatría. Regresamos a Juan capítulo 10, verso 6. Esta alegoría les dijo Jesús. ¿Y qué dice la Biblia? Pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Si yo no paso tiempo con Dios, si yo no busco a Dios, si yo no busco vivir la palabra, si yo no busco memorizar la palabra, ¿verdad? Porque los cristianos tenemos la mente de Cristo. Y de acuerdo a la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 1 al 10, los pensamientos de Dios están aquí, en la palabra de Dios. Al llegar a la palabra de Dios, Dios revela, ya está la revelación, Dios me ilumina, de veras te lo digo en serio. No hay nada más hermoso que un cristiano se despierta a las 3 de la mañana y en lugar de prender un canal de cable, en lugar de meterse a internet, en lugar de estar jugando quién sabe qué cosas, para quedarse dormido, busque la Biblia. O que busque estar tiempo con su Señor. Vienen imágenes a lo mejor de personas, ora por ellas. Viene alguna situación difícil, ora por ellas. Señor, mi esposo, mi esposa son ejemplos en este momento a las 3 de la madrugada. Es un tiempo a solas con tu Señor. Y cuando vienes a la palabra de Dios, hay iluminación de parte del Espíritu Santo. Y entonces mis oídos espirituales, mis ojos espirituales, mi espíritu se han agudizado, conocen la voz del Señor, conocen la doctrina que viene de parte de Dios. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, me lo confirma a través de su propia palabra, porque la Biblia se interpreta a sí misma, dice el apóstol Pedro, de tal manera que tengo discernimiento. El discernimiento empieza a crecer. Discernimiento es distinguir entre lo bueno y lo malo. No así, amados hermanos, alguien que únicamente se la pasa, pues sí, leo la Biblia, un versículo, ahí nos vemos en 15 días, ahí nada más. Y los religiosos, los fariseos, no podían distinguir quién era Jesús y lo tenían enfrente. No, lo tenían enfrente. Esta alegoría, les dijo Jesús, por muy claro que era, Dios mío, la mayoría de los con los que estaba se dedicaba ¿a qué? A criar ovejas. Y les estaba diciendo quién era Jesús. Pero no entendieron. ¿Por qué? Porque tenían un velo. Y esta alegoría tenía un propósito doble. Revelaba la verdad espiritual a sus seguidores y la escondía a quienes la rechazaban. Alguien que rechaza a Jesús nunca, alguien que rechaza a Jesús nunca podrá discernir la palabra de Dios. Todo será de manera mecánica, todo será de manera intelectual, pero el cristiano, Dios mío, qué hermoso es que Dios, si Dios me está diciendo que me conoce, que me habla por mi nombre, que me tiene en el libro de la vida, si Dios me está diciendo que Jesús, el buen pastor, está hablando, qué regalo tan más hermoso y precioso de un discípulo, de un hijo de Dios, de una oveja, que se deje apapachar, que se deje apastar, que lo lleve a pastar espiritualmente. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Pero santos de Dios, muchas veces se prefieren los afanes del mundo, otras cosas, y hay más pereza por buscar de Dios. Santos hermanos de Dios, los días son malos,
y el tiempo que nos quede de vida, santos hermanos, sean siempre para vivir en la palabra de Dios y para glorificar el precioso nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Muchas gracias, Papito Santo, porque sigues hablando a nuestro espíritu. Señor, con todo mi corazón yo pongo delante de ti a cada una de tus ovejas. Gracias porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Gracias, Papito Santo, porque en esta noche tan hermosa, tú te sabes el nombre de cada una de tus ovejas. Conoces las necesidades, conoces por lo que están atravesando, y tú nos has prometido que nunca nos vas a abandonar, nunca nos vas a dejar solos. Tú vas delante de nosotros, tú vas cuidándonos, tú nos vas fortaleciendo. Tú eres el buen pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Herido fui, me amaste, sanaste mis heridas, tuyo soy. Rompiendo mis cadenas, me vistes de justicia, libre soy. Me amaste, seré tuyo por siempre, Dios. Soy libre, seré tuyo por siempre, Dios. Mi vida por tu sangre, me mostraste tu luz y salvación. No hay más tinieblas, veo, reconozco en tu cruz mi redención. Me amaste, seré tuyo por siempre, Dios. Soy libre, seré tuyo por siempre, Dios. Me amaste, seré tuyo por siempre, Dios. Ponte en pie y alaba al Señor. Soy libre, seré tuyo por siempre, Dios. Te amaré, mi Dios, te alabo por siempre, al único Dios. Mis manos alzaré, te
confesaré, dejo lo que soy en adoración. Me deleito en ti, a ti mi vida doy. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos todas nuestras necesidades, pero ante todo nuestra vida. El caminar en Cristo es la manera más hermosa y preciosa de atravesar este planeta y eternamente estar contigo. Hoy algunos no tienen a Cristo en su corazón. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Pero la Biblia dice también: hay perdón en la sangre de Jesús. Jesús es la puerta por donde entran las ovejas. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay ningún otro camino para la vida eterna, solamente Jesús. Cerca de ti está en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Hoy es el día para que tú vengas a los pies de Jesús. Hoy es el día para que entres a una salvación, a la única salvación que está en Cristo Jesús. ¿Qué debo de hacer? Solamente reconoce que eres pecador y reconoce que necesitas un Salvador, y este Salvador es Jesús. Y dile desde tu corazón: Señor y Dios, hoy reconozco que merezco el infierno. Hoy reconozco que estoy separado de ti por causa de mis pecados. Pero hoy creo que Jesús recibió el castigo que yo merecía. Hoy creo que murió en la cruz recibiendo el pago por el cual yo era merecedor, pero que también resucitó al tercer día dándome vida eterna. Hoy reconozco a Jesús como mi Salvador personal, como el único medio para llegar a la eternidad. Y hoy confieso con mi boca, creyendo con mi corazón, a Jesús como mi Salvador personal. Hoy te doy gracias por quien vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús.